Muy bien, el quinto y último ejercicio del taller plantea lo siguiente. Nos dice, una arepa con queso de 150 gramos contiene 40% de queso, 50% de harina de maíz, 5% de mantequilla y el resto es agua. Una empresa vende 280 arepas con queso por día. ¿Cuál es el costo del queso necesario para la producción de una semana? Dice, toma una semana 7 días. Si la compra a razón de 20.000 pesos el bloque de 5 libras. Entonces, en este caso, necesitamos calcular cuánto cuesta el queso para todas esas arepas de una semana. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, sacamos los datos, las relaciones y factores de conversión que nos dé el problema. Por ahora, pues entonces empezamos. El primero, que es un factor de conversión, dice una arepa pesa 150 gramos. O sea, una arepa es lo mismo que 150 gramos de arepa. Esto usted sería el factor de conversión. Siguiente factor, nos dan los porcentajes de queso, de harina, de maíz y de mantequilla y de agua, ¿no? Pero pues de acuerdo a la pregunta me interesa simplemente el queso, que está relacionado con el 40%. Entonces, observe, nos dice que cada arepa tiene el 40% de queso. Entonces, el porcentaje, recuerden que también es un factor de conversión que nosotros podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, para el problema que nos compete, podemos expresar que ese 40% significa, ¿cierto?, que vamos a contener 40 gramos de queso en 100 gramos de arepa o en una arepa de 100 gramos. Si en una arepa de 100 gramos usted tiene 40 gramos de queso, porque eso es lo que significa 40 por 100, 40 por cada 100. Entonces eso es un factor de conversión. Entonces, ¿para qué? Para pasar gramos de queso a gramos de arepa o gramos de arepa a gramos de queso. Seguimos leyendo y tenemos otro factor de conversión, que es la producción de arepas por día. Obsérvenlo acá. Nos decía que vende 280 arepas por día. Entonces significa que en un día la empresa estará vendiendo 280 arepas. Y ahí tenemos otro factor de conversión. Seguimos. Viene la pregunta. Nos dice que debemos calcular el costo del queso en pesos para 7 días. Esa es la pregunta. Necesitamos el costo de ese ingrediente, pero en una semana, que son 7 días. Listo. Finalmente nos dice otro factor de conversión. Nos dice que 5 libras de queso tienen un costo de 20.000 pesos, o que con 20.000 pesos usted puede comprar 5 libras de queso. Es la misma interpretación. Ahí tendríamos todo. Ahora, ¿qué sucede? Observemos que tendríamos que empezar aquí, porque lo que nos piden son el costo de queso, es lo que hay que averiguar. Entonces empezaríamos en 7 días. Entonces, si ustedes observan acá, nosotros podemos hallar con estos factores de conversión de acá. Podemos cancelar día y tendríamos arepas, ¿cierto? Aquí miren, días y días se pueden cancelar y tendríamos las arepas. Luego, las arepas se pueden cancelar, arepa con arepa, y tendría gramos de arepa. Y finalmente, gramos de arepa con gramos de arepa se puede cancelar y tendríamos gramos de queso. Pero observen que este último factor está en libras de queso. Entonces necesitamos otro factor para poder pasar de gramos de queso a libras de queso y poder hacer la conversión. Ese factor ya lo habíamos visto en las tablas de factores de conversión y nos dice que una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces este es un factor adicional que tenemos que sacar una vez hemos analizado el problema. Entonces, como vamos a hallar el costo del queso, entonces empezamos para cuánto, para 7 días. Ese sería nuestro dato de partida. Primera unidad a cancelar. En este caso, la primera unidad a cancelar sería la unidad día. Entonces, de todos estos factores, la primera que nos permite hacer eso es esta. Mire, observen que en un día se producen 280 arepas. Lo colocamos y cancelaríamos día con día y tendríamos el número de arepas que produce en la semana, ¿cierto? Nos darían las arepas para los 7 días. Entonces, pero como eso no es lo que nos piden son los pesos. Entonces seguimos convirtiendo unidades. Vamos a convertir la unidad arepa. Entonces, veamos, aquí está el factor de conversión. Observen, una arepa pesa 150 gramos de arepa, que es este que está acá. Expresado, observen, como factor unitario. Ahí tienen el factor unitario. Entonces, arepa
con arepa se cancela y tendrían gramos de arepa. Pero recuerden, no queremos gramos de arepa, queremos el costo del queso. Entonces vamos a buscar con este siguiente, ¿cierto? Observen que nos dice que hay 40 gramos de queso en 100 gramos de arepa, o sea, el porcentaje de queso en la arepa. Y lo ponemos como factor unitario. Entonces, observen, 40%. Entonces tenemos que los gramos de arepa se cancelan con gramos de arepa. Y ya tendríamos los gramos de queso. Perdón ahí. Ese rayoncito. Ahí. Tendríamos los gramos de queso. Porque ya hemos cancelado los gramos de arepa. Pero entonces, para poder utilizar los gramos de queso hay que pasarlo a libras para poder utilizar el del costo. Entonces primero voy con este para poder cancelar los gramos de queso. Entonces lo utilizamos, ¿cierto? Entonces una libra son 453,6 gramos. Entonces observen, gramos con gramos se cancela y tendríamos libras de queso, es lo que está sobreviviendo, ¿cierto? Libras de queso. Ahora sí, como tengo las libras de queso, entonces voy con el último factor, que son 20.000 pesos que sirven para comprar 5 libras de queso. Lo ponemos apropiadamente para poder cancelar. Entonces observen, las libras de queso que quedarían acá en el numerador se cancelan con libras de queso en el denominador. Y observen que la única unidad que nos quedó después de hacer todos estos factores de conversión unitarios fue los pesos. Entonces los pesos que se requieren para esos 7 días del queso que se va a comprar. ¿Qué operaciones hay que hacer? Lo mismo. En su calculadora científica se multiplican todos los números que están en los numeradores. Eso se multiplica. Entonces se multiplicaría 7 por 280 por 150 por 40 por 1 y por 20.000. El resultado de esa multiplicación se debe dividir entre la multiplicación de 1 por 100 por 453.6 y por 5. Cierran paréntesis y le dan igual. El resultado es que el costo del queso para una semana es de 1.037.037 pesos, 037 pesos para una semana. Ese sería el costo del queso.